Bueno, mi nombre es Alejandro Rodas, de quinto de clase 29, y pues este es el video de la tarea 6 con respecto al neoclasicismo y una guía de preguntas. Empezamos por el neoclasicismo hispanoamericano, que es el tema principal, que es, bueno, el neoclasicismo o estilo neoclásico fue un movimiento cultural, artístico y literario que se desarrolló en Francia desde mediados del siglo XVIII hasta las primeras del siglo XIX, que después fue sustituido por el romanticismo. Bueno, pero su origen viene de la reacción ante los excesos del barroco en el arte y especialmente en el abuso decorativo de su última fase, el rococó. Hubo también una poesía revolucionaria, aunque de valor estético limitado. Esta celebraba los triunfos de las armas americanas, enaltecía a los héroes de la guerra, promovía el entusiasmo nacional y atacaba a España, sus hombres, sus actos. Esta poesía se ha recogido en cancioneros y algunas de las composiciones son anónimas, mientras que otras aparecen firmadas y miraremos más adelante. Por ejemplo, en la prosa, los fenómenos fueron surgiendo el periodismo político, social, económico, como el medio de difusión de la nueva ideología de revolución. Una preferencia por los ensayos, proclamas, historias y discursos del nacimiento de la verdadera novela realista hispanoamericana en México. Uno de los más reconocidos autores, Joaquín Fernández de Lizardi. Un ejemplo de estos géneros son los himnos nacionales en este estilo, aunque el periodismo fue la actividad literaria más inmediata y directa. En el teatro, sin embargo, no hubo novedades. Se representaban las comedias y tragedias del repertorio clásico español. Hubo con todo intento de teatro popular, que puede considerarse como los precursores de los teatros realistas locales. El monólogo o unipersonal tuvo bastante auge en esos momentos. Principalmente el neoclasicismo es la igualdad existente entre las obras del siglo XIX y escrituras griegas, pero toda la adicción que se tenía por participar en esa obra por admiración a este tipo de representaciones. Entonces las características fue bueno que sus principales principios fue la simetría, la rigidez, la imitación, la frialdad. Su función era moral y didáctica, pero buscaba agradar y acomodar al público. Con respecto al decoro externo, se respetaban las leyes morales de la sociedad. Ahora, para el decoro interno, los personajes debían comportarse de la misma manera de principio a fin, permaneciendo inconmovibles. La norma y el orden eran indispensables de la creación literaria. La creación literaria era sencilla y natural. Todo lo sucedido debía ser posible. Por ello se omitía no solo lo histórico, sino que también lo cotidiano. Se buscaba imitar la naturaleza humana, pero solo el lado bueno, ya que la literatura buscaba tener una función moral. moral creo. Entonces, en los estilos, los escritores, uno muy reconocido, creo que fue el máximo representante de la época, es José Joaquín Olmedo, un ecuatoriano que compuso una obra que bueno, se hizo muy famosa, donde elogia a Simón Bolívar, que es la victoria de Junín. También está Rafael Landívar, que más que todo, bueno, matemático aquí, se conoce por una obra que se llama Rusticato Mexicana. Y José María Heredia, que era un humanista cubano, en donde pues tuvo como que mayor auge en dos odas que hizo. Entonces, ahora para las obras, la que había mencionado, la Victoria de Junio, pues básicamente es un poema épico escrito por Olmedo que celebraba la batalla de Junín en 1824, en la que las tropas revolucionarias lideradas por el general Simón Bolívar derrotaron a las fuerzas españolas en el Perú actual. Y el Rusticatio Mexicano, bueno, es un poema escrito por Rafael Landívar en 1871 y es el que es un texto en el que se hace un retrato de Guatemala y México, según unas formas de poesía neolatina.
El poema se escribió en un hexágono latino y compuesto por 15 libros. Bueno, ahora un comentario breve, pero no va a ser tan largo. Pues a mí me parece que es un movimiento pues, muy interesante, no solo por el hecho que haya marcado una historia, una época importante y representativa siempre en lo hispanoamericano, sino porque también significó mucho para que los países se dieran valor por sí solos y pues se pudieran expresar y sacar sus ideas, sus ideologías y pues también podían elogiar hacia las personas que ellos ya consideraban como héroes y así pues con eh, hacer visible su merecimiento. Bueno, entonces dentro de la tarea ya que responder unos incisos. Entonces pues vamos a hacerlo de forma breve para no extendernos tanto. Entonces empieza la primera pregunta. ¿Qué subgénero literario desarrolló el neoclasicismo? Bueno, pues desarrolló el teatro, dentro de ella la comedia y el drama, desarrolló la narrativa, dentro de ella la fábula, desarrolló el ensayo, dentro de ella el ensayo social y desarrolló la lírica, entre ellas la sátira. La segunda, ¿quiénes son los principales humanistas del neoclasicismo? Entonces ya los habíamos mencionado, pues a José María Heredia, a José Joaquín Olmedo, a Rafael Andívar y a Andrés Bello también están dentro de eso. ¿A qué se llamó poesía gauchesca? Bueno, pues esta era como un tipo de literatura que era de carácter popular, em, que nació en Río de Plata, a comienzos del siglo XIX, en donde refleja las costumbres del hombre del campo, su tradición, su vocabulario y el culto de las armas, la habilidad del jinete y el sentimiento de la libertad. ¿Cuáles son los temas preferidos de los neoclasicismos hispanoamericanos? Pues la famosa obra de la Victoria de Junín, el Rusticato mexicano también, y pues el Tocali de Cholula y Niágara, que se llama literatura de independencia. Bueno, pues esta es una literatura escrita en Latinoamérica, obviamente, desde finales del siglo XVIII hasta mediados del XIX. Sirvió como aliciente y empuje al proceso independentista dentro de las naciones. Los himnos nacionales surgen en plena época neoclásica en Hispanoamérica. ¿Quién es el autor del himno nacional de Guatemala y en qué año se escribió? Bueno, pues esta es cultura general y ya sabemos que está escrita por Joaquín Palma, pero la compuso pues Rafael Álvarez Ovalle en el año de 1897. ¿Por qué se dice que la literatura neoclásica tenía un objetivo o ideal didáctico? Porque su objetivo era recobrar la cultura de las civilizaciones antiguas y haciendo uso de esta moralizar y también poder dar un mensaje y enseñar. Entonces viene la parte de los argumentos. La obra, un poema, El Periquillo Sarmiento, escrita en 1816. Bueno, esta fue escrita por José Joaquín Fernández de Lizardi. Nace de una familia humilde del Periquillo Sarmiento. Solo puede dar buenos consejos y un poco de educación, pero no renta o algo que se le pueda heredar. Pues este humilde hombre, por influencia de su madre, siempre escogía un camino equivocado, no por el mismo. Entonces nunca encontró un sitio dentro de la sociedad. No aprendió un oficio práctico, sino que en la escuela, no, sino que va a una escuela en la que encuentra cómo son las cosas, cómo es la disciplina y siguiendo con sus aires aristócratas, ingresa a la universidad, aunque no le sirve de nada, pero le da un título que tampoco le sirve para ganarse la vida. Cuando su papá murió, quedó totalmente pues, sin nada, empobrece aún más a su madre y empieza su recorrido descendente hacia los espacios más bajos de la sociedad, en donde él sobrevivió realizando todo tipo de oficios,
como curandero, jugador, escribano, sacristán y reclutador del ejército. Bueno, incluso con el del ejército, viajó a Filipinas en donde naufragó. Cuando regresó a México, porque la obra es mexicana, se convirtió en un bandolero, por lo que en la cárcel en donde muere después de arrepentirse. En la de Silva, la agricultura de la zona Torre. Bueno, esta es escrita por Andrés Bello y es parte de un intento en donde el autor quiso rescatar lo autóctono de las tierras. Después de un saludo a la zona a la que pretendía cantar, Bello se ubicó en su patria para posteriormente irradiar con su obra a todas las naciones del Nuevo Mundo. Más allá de una simple descripción de los grandes frutos como la caña de azúcar, el cacao y la vida, su pluma se detiene en lo que podría considerarse el aspecto viativo moral. Entonces, este alaba la vida feliz del labrador sencillo y censura a los ricos que abandonan sus heredades y se van de las ciudades. Bueno, muchos coinciden en catalogar como temas de inspiración clásica, pero el autor describe su amor por la paz y su odio por las guerras, aunque a veces parecía que el lado social de este escritor invadía sus sentidos, sobre todo cuando elaboraba un análisis entusiasta del medio rural americano y exponía sus preocupaciones. Pero por todas estas razones mencionadas, hay muchos que consideran esta parte de la obra de Bello todo un poema social. Como un analista señalaba alguna vez, es verdad que las cuestiones sociales llenan las mejores poesías que quien es considerado como el más importante hombre de las tierras. Entonces, pasamos a la última, que es la de Rusticato Mexicano. Bueno, entonces, esta obra que ya mencionamos antes que fue escrita por Rafael Andívar, pues fue bautizado así con este nombre, entendiendo de la tendencia en la época como a conocer como México como un territorio de la Nueva España. Además de esto, se hacía una dedicatoria a Guatemala y el paisaje altiplano, y de las labores de la grana, la púrpura y el añil, así como sus tradiciones más peculiares que nosotros pues ya conocemos dentro de nuestra patria. Y pues, gracias, gracias por su atención. Esta diapositiva y presentación fue creada, elaborada y contestada por mí. Así que, gracias.